Lo tengo que tener abierto, ¿no? Para presentar. Sí, sí, doctor. A ver, espera, me voy a retrasar ahí. Chicos, ¿se ven? Sí, doctora. Ya, espéreme, me voy a poner la cámara. Ya, ahora sí. Ahora, ¿dónde estoy? Ya, estoy abriendo. ¿Se ve, no es cierto? ¿En pantalla completa? No, no, doctora. Ay, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí se ve su Sí, pantalla, en doctora, miniatura, solo doctor. que no Que se... cuando lo abro se cierra. No se abre. Sí, no se hace pantalla completa. Y ahora, Solo en primero pequeño nomás se dejaré de puede. compartir y primero lo voy a abrir. Siempre pasa eso con el Meet, no sé cómo se hace eso. Qué pavada. ¿Y ahora cómo se hace esto? Modo presentación. En modo presentación, doctora, pantalla completa tiene que hacer clic. No en una sola pestaña, en pantalla completa. Toda la pantalla aquí. Sí, toda la pantalla. Espera, es que tengo que elegir dónde está ahora lo mío. ¿Se ve? No. Ahora sí, doctora. A ver, pero sigue, chico, ¿no? Sí, ahorita puede poner en pantalla completa A y ver, se tendría que ver. ¿se ve? Sí, ya se ve. Y Ah, este, Sí, ya. ¿Pasa? ¿Las diapositivas? sí, sí pasa, doctora. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que estaba haciendo el doctor Macías. Vieron que la hematología es enorme. Entonces, hemos empezado un poco seguramente han empezado por lo que es interpretación del hemograma y un poco cómo uno va sospechando si un paciente tiene una enfermedad hematológica. Y dentro de la hematología hay una rama que es muy importante, que les diría yo que el 90% de los hematólogos nos dedicamos sobre todo a la oncohematología. La oncohematología implica las enfermedades oncológicas que tienen origen en el sistema hematopoyético, ¿no es cierto? El sistema hematopoyético es igual como cualquier otro órgano, ¿no es cierto? Tiene su desarrollo, tiene sus componentes y dependiendo en qué lugar de la hematopoiesis ocurre un cambio neoplásico, se llamará la enfermedad.
Por ejemplo, este grupo de enfermedades linfoproliferativas, como su nombre lo indica, son enfermedades que afectan a los linfocitos, ¿no? Y especialmente el linfoma es una enfermedad o es una gama de enfermedades que afecta a los linfocitos maduros. Es decir, en la médula ósea tenemos la célula madre, tenemos la línea mieloide, la línea linfoide. La línea linfoide por mucho es la más importante, de hecho es tan importante que esa línea se ocupa de fabricar solamente linfocitos B y T. Y una vez que los termina de fabricar en la médula ósea con la mejor de las, con la mejor calidad, aunque salgan maduros de la médula ósea, todavía no son linfocitos funcionantes, ¿no es cierto? Estos linfocitos tienen que pasar o por el timo cuando somos niños o por el ganglio linfático ya de grandes para adquirir esta capacidad tan importante que tiene el linfocito de darnos la inmunidad adquirida. Quiere decir de aprender cómo es un antígeno, cómo es un contrincante y fabricar inmunoglobulinas para poder atacarlo después. Esta gran capacidad y tan compleja se hace sobre todo en el ganglio linfático para el linfocito B y termina en un proceso que da por resultado una célula plasmática madura que produce inmunoglobulinas GIM, o sea, la más capa de todas las células sale después de haber transcurrido por el ganglio linfático. Bueno, el cáncer que le ocurre al linfocito durante su paso por el ganglio linfático es lo que se denomina linfoma o las diferentes variedades de linfoma porque es tan complejo que se ha clasificado muchísimo, ¿no es cierto? Es una enfermedad muy frecuente, chicos. Ustedes se la van a encontrar sin duda, ni lo duden que cuando sean médicos generales van a encontrarse un linfoma por ahí y tienen que tener total capacidad de poderlo al menos sospechar y capaz terminar de diagnosticar. Es tan importante que tiene un día en septiembre, que es su día de recordatorio de la gente que vence, ¿no?, al linfoma, que es el 15 de septiembre. Y como ven acá, es un grupo heterogéneo de neoplasias de linfocitos, ¿no es cierto?, que proliferan en los ganglios linfáticos, pero también pueden irse a otros órganos, pueden irse a la médula ósea, pueden irse al sistema nervioso central, al vaso, al hígado, donde quieran. Pero su origen es en el linfocito y clásicamente afecta al ganglio linfático, ¿no es cierto? ¿Qué es el ganglio linfático? Pues no les tengo que decir que si bien forman parte del sistema linfoide como una estructura, como una de morfología, digamos, pero no es su función más importante. Su función más importante es realmente importante y compleja. En esas pequeñas estructuras de 1 centímetro que vienen agrupadas en diferentes regiones, más o menos del tamaño de una arveja, ¿no?, que podemos decir de manera general se ocupan de la inmunidad humoral, sobre todo no celular, humoral. Ocurren una serie de procesos complejos donde se suceden eventos de hipermutación somática y ese linfocito va cambiando, cambiando tanto hasta volverse el linfocito ya realmente funcional que conocemos, productor de inmunoglobulinas. Pero en ese proceso le puede dar un cáncer y eso se llama linfoma. Ahí ven los ganglios linfáticos en los diferentes lugares. Como ven acá, las afecciones por suerte más frecuentes son las afecciones ganglionares, es decir, que cuando ustedes tienen un paciente que se aproxima a su consultorio con adenomegalias o adenopatías o adenomegalias, lo primero que tenemos que pensar será linfoma. No, seguramente lo primero que tendremos que pensar será enfermedades infecciosas, porque sabemos que el ganglio linfático tiene una función importante en la inmunidad, ¿no es cierto? Pero lo siguiente que tenemos que pensar, sin duda, son enfermedades linfoproliferativas, entre estas los linfomas, ¿no es cierto? La respuesta inmune es muy compleja. La respuesta inmune más primitiva que tenemos, que se llama respuesta inmunológica innata, con la que nacemos, nos han regalado de cuna, tiene que ver con células que producimos en la médula ósea. Tal vez la más importante, los más importantes son los neutrófilos, por eso son tan abundantes, que tienen granulaciones, que ayudan a combatir infecciones, pero ayudan a combatir infecciones de manera muy primitiva, es decir, no buscan crear inmunidad a largo plazo, no buscan reconocer al antígeno, simplemente lo matan. Es lo único que pueden hacer, pero inmediatamente después de eso está la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa totalmente dependiente de los linfocitos y aquí sí el cuerpo se ocupa a través del ganglio linfático de crear una célula muy superior que va a poder reconocer lo propio de lo ajeno y va a poder crear una memoria para poder atacar. Entonces, imaginan que a ese ganglio linfático que dentro del ganglio ocurren estos procesos tan complejos, le da cáncer.
ese linfocito que le da cáncer dentro del ganglio linfático, seguramente tendrá una patología muy compleja, ¿no es cierto? Y seguramente será una enfermedad que desde ya involucra la inmunidad, desde ya. Ni hablar de cuando empezamos a dar quimioterapia, que dañamos también la inmunidad celular, pero desde el vamos, esta enfermedad daña la inmunidad de los pacientes, ¿no? Porque compromete al ganglio linfático y a los linfocitos con más capacidad de defendernos. Bien. Entonces, esas dos cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del linfoma y que lo que está dañado es el linfocito a través de su paso por el ganglio linfático, ¿no? Donde comienza toda la historia, pues como todas las historias, comienza con los médicos del siglo pasado, donde describen pacientes que se presentan con adenomegalias y que tienen un mal aspecto, ¿no es cierto? Que se presentan con un mal estado general y que en general fallecen. Me imagino que en esa época fallecían, ¿no es cierto? Hoy por hoy fallecen. Entonces, no todos, ¿no? Por suerte se ha mejorado muchísimo el tratamiento. Pero el doctor Thomas Hodgkin fue el que primero describió estos ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Y dos patólogos casi en la misma época, como pueden ver, describen que si uno corta y disecciona estos ganglios linfáticos, se encuentra con una célula bien característica. Miren, una célula enorme, con dos núcleos que parecen ojos de búho. De hecho, las reconoce de esa manera. Y bueno, le ponen el nombre de los dos patólogos, Reed y Stenberg, y dicen, estos ganglios linfáticos que presentan estas células, con estas células grandes, bien nucleadas, van a denominarse linfoma de Hodgkin, en honor a su descriptor, ¿no? Y las que no tengan estas células se van a denominar linfomas no Hodgkin. Entonces, esa es la única, como ven, una diferencia totalmente nominal. No es que una es más grave que la otra. En ambas variedades hay subvariedades más graves y menos graves, pero la primera clasificación fue de esa manera, totalmente nominal y morfológica, por la presencia o ausencia de esta gran célula o célula de Reed-Stenberg, bautizada por los primeros que le vieron, ¿no? A partir de ahí, chicos, la clasificación del linfoma ha sido terrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué queremos clasificar y recontraclasificar? Porque queremos saber si algún paciente requiere más atención, más toxicidad, más tratamiento, mejores armas que otro, porque claramente no todos los linfomas son iguales, unos tienen mayor mortalidad y mayor gravedad que otros, y deberíamos aprender a diferenciarlos de antes, ¿no es cierto? Es decir, deberíamos ir al diagnóstico sabiendo que unos linfomas son diferentes a otros y atacándolos diferente. Ese es el objetivo de la clasificación y subclasificación, y que cada vez queremos clasificarlos mejor porque queremos adelantarnos y mejorar su pronóstico. Y esa figura pasa en todo lo que es cáncer, ¿no? Porque en el cáncer nos preocupamos de caracterizar antes al paciente, este es viejo, este es joven, este tiene esta célula, este no, porque queremos adelantarnos en el pronóstico y buscar armas de mejor tratamiento cada vez más. Entonces, así nace la primera clasificación, linfoma no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin, como se le llama clásicamente. El linfoma no Hodgkin tiene hoy por hoy más de casi 50 variedades, han crecido muchísimo. La última que se ha reconocido ha sido hace 2 años, que se ha reconocido el linfoma anaplásico asociado a prótesis mamaria. Imagínense que ya se ha clasificado como una entidad independiente. Y el linfoma Hodgkin clásicamente tiene sus 5 subtipos clásicos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a reconocer? Y es aquí donde quiero que pongan mayor atención, porque es ahí donde vamos a ver la clínica del linfoma, ¿no? De las enfermedades linfoproliferativas tipo linfoma, porque hay otras linfoproliferativas, ¿no? Lo que vamos a tener entonces, por suerte, en la gran mayoría de los casos son adenomegalias, quiere decir crecimiento de grupos ganglionares, clásicamente los visibles, por suerte, es decir, el paciente puede tocarse y puede verse que algo le está pasando. Eso mejora mucho el pronóstico porque el paciente acude rápidamente, bueno, en Bolivia no pasa tanto, ¿no? Pero debería acudir rápidamente porque ve estos crecimientos ganglionares. Cuando nosotros reconocemos crecimientos ganglionares, que como habíamos dicho antes, tal vez lo primero que debemos buscar son procesos infecciosos, porque recuerden que el ganglio linfático, su trabajo es producir elementos que nos defiendan de las infecciones. Entonces es posible que un niño, sobre todo, que tiene un sistema inmunológico inmaduro, que se enfrenta por primera vez a un estreptococo y tiene una amigdalitis pultácea, puede ser que desarrolle adenopatía, adenomegalias, ¿no es cierto? Tal vez en esa persona primero investigue si es infección, si veo la garganta
enrojecida si veo pus, ¿no es cierto? O, qué sé yo, tal vez un corte en el brazo que pueda causarme una adenomegalia axilar, o tal vez una enfermedad pélvica infecciosa, o un flujo vaginal terrible que me ocasione adenomegalias en inguinal. Entonces, claramente, primero debo descartar infecciones bacterianas y también virales. Acuérdense que tenemos dos virus que les encanta crear adenomegalias. ¿Cuáles son? El virus de la mononucleosis Epstein-Barr, el citomegalovirus, y también tenemos otra entidad que se llama toxoplasmosis. La toxoplasmosis, sobre todo aquellos que tienen gatitos y que saben que se transmite por las heces de gatos, pueden llegar a tener adenomegalias y no tratarse de un linfoma y tratarse de una toxoplasma. Entonces, siempre debo hacer primero un screening, pero claramente una vez que el paciente esté entrando a mi consultorio, ya más o menos me voy a dar cuenta si esto tiene que ver con una infección o más bien tiene que ver con una neoplasia. ¿Por qué? Porque como les digo a todos los estudiantes que me visitan en el oncológico, el paciente con cáncer no es un tumor nada más, es un contexto, ¿no es cierto? Y el contexto es deterioro general. Es decir, es probable que esta persona que tiene estas adenomegalias tan evidentes no solamente tenga eso, sino tenga síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Baja de peso sin explicación, sudoración nocturna o fiebre. Entonces va a venir y va a decir, mi doctor, me ha salido esta cosa, no para de crecer y además yo he bajado 10 kilos. Bueno, no me lo va a decir tan claro, pero eso es lo que yo tengo que sacar de la anamnesis, ¿no? Además, he bajado 10 kilos y tengo febrículas y en la noche tengo sudoraciones y casi que exprimo mi polera en la noche. Entonces, eso me da un contexto. Seguramente buscaré infecciones, buscaré virus Epstein-Barr, pero en mi cabeza ya estará irme directamente a una biopsia para poder detectar enfermedad maligna de los ganglios o linfoma, ¿no es cierto? Entonces, por suerte, esa es la presentación más común. Como ven acá está otra paciente que seguramente si nosotros le hacemos una autopsia porque está fallecida, así llegó, tiene una tumoración ulcerada. Acuérdense que los tumores cuando son gigantes empiezan a ulcerar hacia la piel. Entonces es posible que esta adenopatía en cuello no sea la única que tenga una extensión gigante en mediastino, en los ganglios del mediastino, que haya comprometido su vía aérea o haya hecho una tromboembolia, ¿no es cierto? Entonces mil eventos le pueden pasar con tremendo tumor, ¿verdad? Realmente son pacientes que llegan en esas condiciones, ¿no? Aquí vemos un poquito un ganglio más o menos normal, su tamaño, cómo lo podrían extraer. Idealmente para el diagnóstico nosotros debemos hacer biopsia, que ahora lo vamos a hablar, pero debería ser una biopsia de un ganglio completo. El patólogo especializado en linfoma, es decir, no es fácil poder diagnosticar para los patólogos linfoma, de hecho son patólogos con cierta especialización en este campo y necesitan obtener piezas buenas y grandes para poder realizar los estudios de diagnóstico. Aquí vemos, por ejemplo, en estas diapositivas, vemos que a veces los ganglios no se ven, que no están en grupos ganglionares visibles y palpables. Por ejemplo, acá vemos en abdomen que los ganglios que están aumentados de tamaño son abdominales. En realidad los ganglios abdominales, recuerden que están detrás de todo, son retroperitoneales, ¿no es cierto? Entonces, crecen y para que puedan dar alguna manifestación acá tienen que crecer muchísimo, ¿verdad? Entonces, seguramente este paciente se presentará con obstrucción intestinal, con anuria, ¿no es cierto? Porque puede estar obstruyendo uréter, dolores abdominales podría ser también. Entonces, lamentablemente, cuando se presentan en este tipo de lugares, a veces tardamos mucho más en el diagnóstico. Lo mismo cuando se presenta en zonas mediastinales, por ejemplo, el tumor tiene gran capacidad de crecer y cuando crece compromete pulmones, compromete tráquea. Ahora recién nomás tenemos un paciente con un tumor mediastinal que hay tanto crecimiento, ha debutado con una fístula entre el esófago y el bronquio. Gravísimo, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones tendrán estos pacientes? Pues seguramente tendrán tos, seguramente tendrán disnea, seguramente parecerá una neumonía. Entonces, recuerden utilizar para sus pacientes con este tipo de sintomatología, sobre todo si se asocia con baja de peso, falla, sudoración o febrícula, siempre hacer una imagen para corroborar que sea una neumonía, no irse directo al tratamiento empírico, sino ir buscando la causa. Y si hacen una radiografía simple, pueden ver que el mediastino está ensanchado, o sea, no sabemos qué hay, pero que hay algo, ¿no? De ahí pasarán a la tomografía y encontrarán las adenopatías. A veces los linfomas también pueden ser un poco atípicos y una variedad especial de linfoma que son los linfomas no Hodgkin T.
donde la célula, donde el linfocito T es el que está afectado, les gusta ir a lugares atípicos y son muy agresivos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la piel. Entonces, las lesiones en piel, si bien a veces pueden clasificarse muy fácilmente en una sarna, por ejemplo, que van a ver muchas veces, por eso tienen que tener en la cabeza cómo se ve una sarna, que esa es muy fácil de diagnosticarla visualmente. Un hongo capaz, ¿no? Esto también se puede confundir con un hongo, pero lo que sería correcto es que una lesión en piel, antes de iniciar un tratamiento, debe ir para una biopsia, para no equivocarnos, ¿no? A veces pueden estar no en zonas ganglionares, por ejemplo, miren, acá está en el codo no tenemos una zona ganglionar importante, sí tenemos nódulos, ¿no? Esto comenzó como un nódulo subcutáneo, ¿no? Y aparentemente creció muy rápidamente, se hizo la biopsia y resultó ser un linfoma no Hodgkin B, ¿no? Entonces, como ven, su presentación es multiformas. Otro tipo de linfoma que le encanta las mucosas es el linfoma no Hodgkin tipo MALT, que le gustan las mucosas, ¿no es cierto? La mucosa que más predilecta es la mucosa del estómago, del duodeno. Entonces, este paciente seguramente irá pensando que tiene solamente gastritis, entonces es nuestra obligación a todo paciente que síntomas de gastritis, más temprano que tarde, llevarlo hacia una endoscopía y poder verificar que se trate solamente de eso o de un Helicobacter pylori y que no tenga lesiones de malignidad como estas, ¿no? Cuando uno entra al estómago con un endoscopio y ve lesiones de este tipo, lo primero que se le viene a la mente seguramente será cáncer de estómago. Sin embargo, la biopsia es la que nos va a dar el resultado final, siendo que también puede tratarse de un linfoma no Hodgkin de mucosas, ¿no? Aquí vemos otra variedad mucho más rara, donde el linfoma no le ha importado los ganglios como tal, no se ha ido a lugares típicos, sino se ha ido a un lugar muy atípico que es la mama, ¿no es cierto? Cuando uno ve tumores en mama, lo primero que piensa es cáncer de mama. Sin embargo, si llevamos estas muestras a patología especializada, nos daremos cuenta de que este, por ejemplo, es un linfoma no Hodgkin primario de mama, sin otra manifestación de ganglios en otros lados, un caso muy atípico, ¿no? Entonces, esto es para que puedan ver que el linfoma es polimórfico, es polifacético, puede realmente presentarse de muchas formas. Por suerte, la más frecuente, sin duda, es la forma ganglionar, ¿no? Aquí vemos otra forma de presentación, el linfoma no Hodgkin, variedad T, nasal, tiene una presentación muy agresiva y suele presentarse con lesiones en la nariz. Como su nombre lo dice, ¿no? Más frecuente adentro que afuera. Por ejemplo, vemos esta paciente. Ay, miren esta otra paciente. Esta otra paciente, miren cómo tiene una lesión tipo ulcerativa también en la región superciliar, ¿no es cierto? Una presentación totalmente atípica. Las lesiones atípicas que no son ganglionares, cuanto más raro sea el lugar donde se presentan, tenemos más opción de que se trate de un linfoma de alto grado. Miren este otro, ¿no es cierto? Estas son nuevas fotos que puse. Miren que es este otro, ¿no? A modo de ulcerativo, ¿no? Y a veces es paniculitis, ¿no? La piel totalmente tomada por, miren este otro, ¿no es cierto? Un linfoma ocular. Y ahí está. Y este es el linfoma nasal de mayor agresividad cuando se presenta intranasal, son los típicos pacientes que se quejan de que algo les molesta en la nariz, algo les molesta en la nariz, van al otorrino y el otorrino a veces ve alguna tumoración, pensando en poliposis, a veces solamente quema. Bueno, no digo que esté mal, pero en algún momento tienes que ver de qué se trata, sobre todo si la lesión se repite, ¿verdad? Entonces, siempre en sus cabezas, cuando haya lesiones ocupantes de cualquier tipo, es mejor biopsiar. Tal vez antes, cuando la biopsia y la patología era algo que nos era muy complejo, no era tan fácil. Hoy por hoy, todos podemos biopsiar y mandar a inmunohistoquímica inclusive para poder dar bien con el diagnóstico. Esta paciente tenía una masa intranasal, pensaron que era poliposis, después se infectó, pensaron que era leishmania, después se sobreinfectó con miasis y seguían pensando en infección. Miren cómo se ha caído hasta el labio, ha perdido toda la pirámide nasal. Y resulta que se trataba de un linfoma desde el principio. Entonces, estos errores no nos pueden pasar hoy por hoy. La oncología, el trabajo del hematoncólogo y del oncólogo comienza con el reporte de la biopsia. Entonces, tenemos que ir rápidamente, sin perder tiempo, a biopsiar las lesiones que creamos convenientes.
Por suerte, 90% se presentan con adenopatías o adenomegalias, también puede comprometer el hígado, el vaso, sin duda, que es primo hermano, es parte del sistema hematológico, ¿no es cierto? Puede infiltrar la médula ósea, quiere decir, no nace en la médula ósea, no son blastos, son linfocitos maduros que han infiltrado la médula ósea, es un linfoma leucemizado, se trata como linfoma, no como leucemia. También infiltraciones extraganglionares de cualquier tipo, tubo digestivo, orofaringe, mediastino, sistema nervioso central, ojo con el sistema nervioso central, porque los tumores suelen irse a los santuarios cuando son muy agresivos. Los santuarios en oncología denominamos al sistema nervioso central, que tiene esta capa que nos protege de todo, ¿no? Y a los testículos, ¿no? Entonces, todo tumor agresivo, sobre todo si se ve amenazado por quimioterapia, a veces, ¿no?, se esconde en el sistema nervioso central. Son casos de real gravedad, ¿no? Una vez más, mencionarles lo que deben saber. El estudiante que pasa por oncología debe reconocer estos síntomas. Pregunta indefectible en todos los exámenes. ¿Qué son los síntomas B? ¿Cuáles son? ¿Cómo los reconozco? Presentes en el 60% de los linfomas. Fiebre sin explicación más de 38 grados, sudoración nocturna y una pérdida de peso no justificada. No cualquier pérdida de peso. Es que he ido al gimnasio, es que he hecho dieta. No. Pérdida de peso sin justificación de al menos 10% en los 6 meses precedentes. Es decir, es un paciente con una tumoración o con una lesión, pero además es un paciente comprometido, que no se encuentra en buen estado general. Puede hasta haber dejado su trabajo, debe dejar de haber hecho sus actividades, porque tiene un compromiso sistémico general. Ese es el cáncer. ¿Qué debo hacer? Obviamente, en la historia clínica siempre es importante la evolución de los síntomas. No es lo mismo un linfoma que ha comenzado ahora, qué sé yo, en el 6 de agosto, que uno que ha comenzado en Navidad, ¿no es cierto? Uno pensará que los linfomas más agresivos son los que rápidamente nos dan síntomas, rápidamente comprometen, y si me dice yo estaba perfecto en septiembre, el 21 de septiembre, y ahora me estoy muriendo, es porque es un linfoma grave y agresivo y que ha crecido muy rápidamente, porque tenemos linfomas de alto y de bajo grado, ¿no? En el examen físico siempre voy a buscar adenomegalias, sin duda, ¿no es cierto? Organomegalias, esplenohepatomegalia, pero como el screening lleva una tomografía contrastada, en el peor de los casos, un PET, seguramente después corroboraré con una buena imagen y encontraré todos los ganglios que tengo que encontrar. Esta patología no se diagnostica en la sangre, ¿no es cierto? Es muy, muy común escuchar decir, bueno, pero doctora, yo tengo linfoma y me han hecho laboratorio todo el tiempo y nunca me han encontrado. No. El hecho de que sea una enfermedad hematológica no quiere decir que la vamos a encontrar siempre en la sangre periférica o en la médula ósea. Este es un caso ejemplo, ¿no? Que los linfomas se presentan en los ganglios linfáticos y en otros órganos, pero en la sangre periférica puede ser que no den capaz una simple anemia, ¿no es cierto? Porque el paciente está comprometido, está utilizando sus nutrientes en otra cosa. Puede tener una alteración renal si es que el tumor está comprometiendo la vía urinaria, pero sin duda puede haber linfomas que no tengan absolutamente ninguna alteración en un hemograma. En la química sanguínea hay dos alteraciones que siempre están presentes, que es el aumento de la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que marca el turnover celular. Cuanto más células se están dividiendo, más se eleva. Muy sensible, poco específico, porque puede ser una infección, puede ser una inflamación, puede ser todo. Pero si está muy elevado y tiene adenopatías y está bajo de peso, júrenlo que es un linfoma, ¿no? La beta-2 microglobulina, igualmente una proteína que le gusta marcar la proliferación celular, sobre todo en enfermedades hematológicas. Estos marcadores no es que me van a dar el diagnóstico, no. El diagnóstico se hace por biopsia, pero me van a marcar la evolución. Yo voy a poder hacer un seguimiento con el tratamiento y ver que todo se vaya normalizando. Seguramente si es que está causando fallo renal, empezar a dar ácido úrico elevado, función renal hepática, todo con el objetivo al inicio del laboratorio es ver si el paciente está en condiciones adecuadas para recibir quimio, inmunoterapia o quimioterapia. Acuérdense que la quimioterapia tiene efectos adversos, para lo cual tiene que tener de preferencia un sistema renal indemne, un sistema hepático indemne para tolerar la toxicidad, ¿no es cierto? Luego haré, obviamente, la tomografía de rigor porque tengo que ver dónde más está, no conformarme con lo que están viendo solamente mis ojos. Ahora lo vamos a ver. La biopsia es fundamental y no solamente en linfoma, chicos. La biopsia es fundamental en todos los cánceres. Perdonen que esté hablando un poco rápido, pero ¿saben qué?
El doctor Gareca nos ha puesto nos ha matado porque dice que el lunes sí o sí comienza él, así que tenemos que esta semana terminar todo nuestro temario, que es súper interesante, pero acuérdense que el libro de base que vamos a utilizar para dar el examen en la teoría y en la práctica es el libro de Jesús San Miguel en la edición final, si es posible, o la anterior a esa, ¿no es cierto? Y ahí está descrito absolutamente todo lo que estoy diciendo. De hecho, si ustedes ven mis diapositivas, están en el orden en que está en el libro. No hay misterio, ustedes tienen que ir al capítulo del linfoma y esto simplemente es una guía para que empiecen a leer porque el examen va a ser del libro, no de mis diapositivas, claramente. Bien, entonces, la importancia de la biopsia en cáncer es fundamental. Yo no puedo dar ni una sola gota de tratamiento, llámese quimio, radio, cirugía, lo que sea, si no tengo total seguridad de qué célula está comprometida, ¿no es cierto? Y el patólogo tiene dos funciones, hace dos cosas el patólogo. Primero, el patólogo mira con sus ojos, hace una tinción y define a qué tejido, a qué tejido me estoy refiriendo. ¿Qué veo? Veo células musculares, veo células cardíacas, veo células óseas, ¿qué veo? ¿No es cierto? Y si el patólogo mira el tumor en el primer corte y dice, yo veo linfocitos, veo una proliferación linfocítica, listo. Ese tumor no es ni de estómago, ni de mama, ni de próstata. Ese tumor es un tumor linfoproliferativo, probablemente un linfoma. Así comienza el estudio, pero el patólogo no puede confiarse solamente de sus ojos. Antes sí lo hacíamos, ¿no es cierto? Hoy por hoy tenemos que detectar qué antígenos en su superficie lleva esa célula. ¿Cómo detectamos esos antígenos? Pegándole sustancias fluorescentes, un anticuerpo que se pegue a ese antígeno y que me lo deje ver, que lo deje ver en un preparado o en un tejido, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se denomina inmunohistoquímica. Hoy por hoy, el método más efectivo para poder determinar qué célula está comprometida y poder dar un tratamiento específico. En este caso, sé que es un linfocito, pero el patólogo me tiene que decir, ¿es un linfocito B? ¿Es un linfocito T? ¿Es un Hodgkin? ¿Es un no Hodgkin? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? La biopsia, bueno, esto no es una biopsia, esto es una citología, ¿no es cierto? Que se saca solamente un poquito de líquido. No se puede hacer con esto diagnóstico de linfoma, con la citología simple no. A no ser que saquemos líquido del ganglio y lo metamos a un aparato que ustedes lo han debido escuchar con el doctor Macías, que se llama citómetro de flujo, donde el aparato me va a ayudar a ver en ese líquido qué tipo de células son. Va a ser exactamente lo mismo que la inmunohistoquímica, pero no en tejido, no en histo, sino en líquido, ¿no? Sin embargo, este no es el método preferido. El método preferido por mucho es la extracción del ganglio. Entonces, aquí tiene que involucrarse un cirujano. En, en el linfoma, el único lugar donde se puede contar con un cirujano es para la biopsia, ¿no es cierto? Después, no tiene ningún rol, porque el linfoma no se trata con cirugía, por más que saquemos todas las adenopatías, es una enfermedad sistémica de los linfocitos y va a volver a crecer. Entonces, el rol de cirugía básicamente es en el diagnóstico con la exéresis de la mejor manera de un ganglio linfático. Miren este ganglio, qué hermoso que es. Muy complejo por dentro, muy complejo. Este no es un ganglio, pero esto es para que ustedes puedan ver cómo se procesan los tejidos en patología. Si ustedes han pasado ya patología, pero seguramente tal vez no les ha quedado muy claro que cuando uno saca un tejido del cuerpo, tiene que fijarlo, ¿no es cierto? Lo fijamos a veces con formol, a veces con alcohol, dependiendo del tejido que es. Pues no podemos dejar el tejido así suelto, ¿no? Cuando sacamos una biopsia siempre pedimos un formol diluido o sobre todo, a veces agua misma, ¿no? Entonces, va al patólogo y el patólogo lo que hace es envolverlo en parafina. Esto nosotros llamamos coloquialmente un taco. Decimos, ¿dónde están los tacos del paciente? Cuando decimos eso nos referimos a este pedazo embebido en parafina, porque de este pedazo con una máquina como un cortador de hojas, pero de micras, el patólogo va a cortar y va a generar estas láminas. Y en estas láminas va a hacer todos los estudios que hagan falta, con anticuerpos, sin anticuerpos, con tensiones o lo que le haga falta. ¿Me entienden? Entonces, esta es la base de nuestro diagnóstico. Y cuando hay dudas, se vuelve al taco original y se vuelve a cortar. Miren la complejidad del ganglio. El ganglio tiene, ustedes lo saben mejor que yo, en anatomía. Bueno, anatomía se lleva, no se lleva anatomía, ¿no? Se lleva en histología. Cuando vemos
que tiene folículos, tiene zonas especiales, zonas periféricas, zonas centrales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que el ganglio, a medida que va circulando, pero el linfocito, a medida que va circulando por el ganglio, sufriendo mutaciones somáticas, ¿qué quiere decir? Cortando ADN todo el tiempo. En este momento estamos en riesgo porque nuestros ganglios están los linfocitos volviéndose mejores linfocitos, muriendo algunos y algunos sobreviviendo gracias a estas hipermutaciones somáticas que van a dejar al final un linfocito maduro que sabe reconocer lo propio de lo ajeno. Bueno, este lugar es de riesgo porque se están sucediendo un montón de cortes, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo dónde sucede el corte, aparentemente le hemos ido dando los nombres y la gravedad a los linfomas. Por eso hay muchas variedades de linfoma. Por ejemplo, si sucede en esta zona, será el linfoma del manto, centrogerminal, marginal, y así muchas variedades que hay de linfoma. ¿Cómo hace esto el patólogo? Bueno, el patólogo sabe que el linfocito, a medida que va pasando por cada etapa, presenta diferentes antígenos y lo va a poder encontrar por sus antígenos. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan, chicos, ¿no? Necesitamos, y cada célula tiene su nombre. Absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen un nombre tan simple a veces como el glóbulo rojo, A, B, 0, ¿no es cierto? Y a veces tan complejo como de los linfocitos, que tiene que detectar exactamente qué tipo de linfocito es por sus antígenos, ¿no? Imagínense que esto antes no se hacía, solo se veía con los ojitos y los patólogos decían, es un linfoma difuso, porque veían todo el ganglio infiltrado. Es un linfoma folicular, porque estaba solo en los folículos. Hoy por hoy se respetan ese tipo de clasificaciones morfológicas grandes, pero se ha agregado la inmunistoquímica y la biología molecular. Más o menos como se ve teñido al corte, pero lo que realmente nos interesa es ver esto, el detalle, ¿no? Se dice que los linfocitos B son más grandes que los T. Aquí está la célula de Reed-Sternberg. Miren, este es un linfoma Hodgkin porque se reconoce a leguas la célula de Reed-Sternberg, ¿no? Aquí también. Y ahí ya el patólogo hace una delicia de su descripción, ¿no? La clasificación es inmensa, de hecho no se ponía nadie de acuerdo en Europa si era una cosa, en Estados Unidos otra, hasta que la WHO, o la Organización Mundial de la Salud, ya por el año 2008 decidió que la clasificación iba a ser una sola y que nos íbamos a poner de acuerdo patólogos y hematólogos, y desde hace mucho tiempo ya trabajamos con este libro que se llama Clasificación de tumores hematopoyéticos y linfoides, con lo cual los patólogos y los hematólogos convivimos a diario con nuestras diferentes enfermedades. Un libro muy parecido al Robbins, del estilo que les gusta a los patólogos, que describe desde etiología, diagnóstico, hasta tratamiento te da. Es un libro que hace mucho énfasis en lo que es la inmunistoquímica, la citogenética, la morfología, para ponernos de acuerdo y decidir, esto es esto y esto es aquello, ¿no? Bien, como ven, memorizarse la clasificación de los linfomas es imposible y no tiene sentido. Lo que tenemos que saber es que existen linfomas no Hodgkin, dentro de los no Hodgkin existen linfomas B y T, y dentro de esos existen linfomas de alto grado y de bajo grado según su agresividad. Pueden ser células pequeñas y grandes, eso ya nos da una idea si son linfocitos B o T, hendidas, no hendidas, foliculares o con un crecimiento folicular o difuso, pero lo que realmente va a dar su nombre completo es qué se marca en la superficie. Por ejemplo, si yo asevero que es un linfoma folicular, tiene que marcar CD20, CD79, BCL2, CD10, como ven acá, ¿no es cierto? El patólogo tiene que demostrarme que marca todos estos marcadores conocidos hasta ahora, cuántos más habrán, ¿no? Para decirme que se trata de un linfoma no Hodgkin, folicular, Burkitt, del manto, etc. ¿Entienden? Entonces, esto es fundamental. Y hoy por hoy los linfomas en nuestra ciudad se clasifican por inmunistoquímica de una manera bastante completa. Por ejemplo, este que es un linfoma no Hodgkin, inmunofenotipo B. ¿Por qué? Porque marca el CD20 positivo, el linfocito CD20 positivo es el linfocito B. De hecho, me está diciendo, si es un linfocito B CD20 positivo, tienes opción de utilizar no una droga química solamente, sino una droga inmunológica, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 contra este linfocito. Es así que ha evolucionado la oncología, encontrando blancos celulares a los que podemos atacar de una forma más efectiva.
Dice que es un comportamiento difuso dentro del ganglio y es centro germinal según protocolo de Hansa. Ahí lo vamos a dejar entre comillas, después vamos a hablar de esto. Y dice una cosa que la van a ver muchas veces en los reportes de oncología, que dice, su Ki67 es del 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo mirar a otro lado, tengo que comenzar algo porque ese linfoma está proliferando de una manera intensa, ¿no es cierto? ¿Cómo ha demostrado esto? Ah, bueno, pues miren todos los marcadores, ¿no es cierto? Entonces me ha dicho, es esto porque miren, he marcado todo, me dice el patólogo. Y he llegado a la conclusión de que se trata de este tipo de linfoma. Perfecto. Esa es la información que yo necesito para poder comenzar. Veremos un poquito cómo marca el CD20, no se imaginen que la inmunistoquímica es de colores y es muy despampanante, ¿no? Miren, es una marcación muy burda, ¿no? Es citoplasmática, por ejemplo, el CD20, esta es la inmunistoquímica, pero con esto el patólogo me da una información súper importante. Me dice, doctora, usted puede utilizar usted tiene un blanco inmunológico, puede utilizar una droga, un anticuerpo monoclonal muy novedoso, que es el rituximab, y agregarlo al tratamiento del paciente porque tenemos la célula presente, ¿no? Es el famoso MabThera, que es el nombre comercial del rituximab, ¿no? Ese es el objetivo, que el patólogo me oriente sobre la gravedad, ¿verdad? Este es como marca el Ki67, se saca un porcentaje, 80, 70, 90%, los menos agresivos o los más indolentes 20, 30. Por suerte, en los linfomas no Hodgkin, los linfomas B son el 80%, células más grandes. ¿Por qué por suerte? Porque primero que tenemos el rituximab que nos ayuda para atacar estas células CD20, linfocito B, lo cual no tenemos en el linfocito T. Y segundo, que su curso es mucho más agresivo, el del linfocito T, son menos frecuentes, pero tiene un curso muy agresivo. El linfocito T, peor si afecta a células T tan agresivas como las natural killer. Acuérdense que las natural killer nosotros las tenemos en nuestro cuerpo. Son, como su nombre lo dice, están destinadas a matar a un patógeno, ¿no? Pero en este caso, como tienen cáncer, me va a matar a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, el de reconocer con patología, con inmunistoquímica, si estamos frente a un tumor terrible como la que afecta al linfocito T o a un linfocito B, que podríamos tener un poquito de mejor pronóstico. El linfoma Hodgkin se caracteriza por su célula de Reed-Steinberg y tiene sus variantes clásicas. Son 5 variantes clásicas que no han cambiado hace mucho. Ahí está la célula hermosa de Reed-Steinberg. Lo que tiene de bueno el linfoma Hodgkin es que el pronóstico es muy bueno, ¿no es cierto? El linfoma Hodgkin remite hasta en un 90%, sobre todo si está en las edades típicas de presentación, que es la adolescencia, y un pico más a los 40 años. Entonces, cuando uno tiene un linfoma Hodgkin diagnosticado por inmunistoquímica, no puede perder el tiempo y tiene que atacar rápidamente porque es un linfoma de buen pronóstico. Ahí están las clasificación clásica, las cinco variedades clásicas, que esta información no las va a dar el patólogo. El tratamiento con productos químicos entre linfoma Hodgkin y no Hodgkin es muy diferente, por eso es la primera clasificación que se hace, ¿no? Y luego ya se va subclasificando para agregar o no algún otro elemento. Aquí ven un poco la estadística, chicos, miren, por mucho el más frecuente es el linfoma no Hodgkin, difuso a células grandes B, luego viene el linfoma folicular y todos los otros subtipos, por suerte, son más infrecuentes, ¿no? Sobre todo los agresivos, pero sí que tenemos muchos agresivos también, ¿no? Bien, ahora vamos. Cuando un paciente tiene cáncer, siempre tiene una pregunta. Yo siempre les digo esto porque ustedes se van a acordar porque les van a hacer esta pregunta. Primero te van a preguntar los pacientes, doctora, ¿por qué me he enfermado? ¿Por qué me ha dado a mí? ¿Es algo que yo he hecho? ¿Es algo que yo he comido? ¿Es algo que no debía hacer? ¿Es porque fumo? ¿Es porque bebo? Bueno, la respuesta a esta pregunta, lamentablemente, hoy por hoy, que hemos avanzado incontestable. Es de ambientales, de hábitos, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, eso no garantiza que vas a tenerlo o que no vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta no se puede responder y es correcto decir al paciente que no se sabe, que es un azar que le puede pasar absolutamente a cualquier persona. ¿Qué es lo que se sabe?
Se sabe que la célula que da origen al cáncer, en cualquiera de sus variedades, se sabe que ha sufrido una alteración en su génesis. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento algo ha sucedido y esa célula que se estaba reproduciendo normalmente, es decir, el ADN que se iba cortando, se comete un error, ¿no es cierto? Y lamentablemente no existen o fallan los mecanismos para arreglar, porque acuérdense que el ADN se puede equivocar, ¿no es cierto? Citosina guanina, ¡pum!, se equivoca, pero existe un sistema corrector que lleva a esa célula a la apoptosis, ¿verdad? Eso lo vemos en nuestras materias habituales. Bueno, ese sistema también falla. Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe que lo que sucede finalmente es un fallo en la producción celular que hace que una célula aberrante, errada, clonal, se empiece a reproducir, ¿no? ¿Y qué se sabe también? Se sabe que estas alteraciones se asocian con translocaciones y deleciones genéticas. Por eso, eso explica, chicos, la segunda pregunta que el paciente te hace. El paciente te dice, primero, ¿por qué me he enfermado? Que ya le vas a responder. Y después te dice, doctora, ¿me voy a morir? Oh, terrible pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se responde esa pregunta? Esa pregunta es muy difícil de responder porque depende de muchísimos factores que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser tan simples como la edad, ¿no es cierto? Un paciente con 90 años, obviamente que no va a tener el mismo pronóstico que uno de 20, ¿no? Con el tipo celular, con el estado general, pero existe unos factores de riesgo que cada vez los estamos entendiendo más y que son difíciles de detectar, que son los factores pronósticos citogenéticos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver de estos 10 linfomas igualitos que el patólogo me ha hecho fotocopia de su reporte. Es exactamente el mismo, no Hodgkin, difusa, células grandes B, pero un porcentaje no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque probablemente está asociado a translocaciones de mal pronóstico o de lesiones de mal pronóstico, y los otros no. ¿Me entienden? Entonces, ¿a dónde hemos virado en el pronóstico? A detectar alteraciones citogenéticas en los diferentes tipos de linfomas. Es por eso que hoy por hoy se detectan dependiendo de la variedad de linfoma, podríamos buscar translocaciones de mal pronóstico más frecuentes y asociarlas, ¿no es cierto? Es más, ya se asocia al diagnóstico inmunohistoquímico, el diagnóstico molecular, para poder afianzar que se trata de ese linfoma, como por ejemplo esta translocación más frecuente en el linfoma difuso, ¿no es cierto? Entonces, conteniendo todo esto, tal vez la citogenética, su estado clínico, su estado funcional, capaz puedo decir, mire señor, su posibilidad de vencer este linfoma es de 5 en 10, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso me va a ayudar a responder, pero no es tan fácil. Ahora, no se puede hacer citogenética tan fácilmente a todo el mundo. Nosotros, sobre todo en Bolivia, tenemos dificultades en el acceso. Incluso en países muy desarrollados han intentado hacerles todo el paneo citogenético, ¿no? La secuenciación que llamamos ahora, que se puede, pero es carísima. Entonces, han podido detectar con mucho detalle qué pacientes tienen peor o mejor pronóstico, pero no se puede aplicar de manera masiva, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los patólogos muy inteligentes? Han traspolado los patrones citogenéticos a su inmunistoquímica. ¿Se acuerdan cuando vimos en la hoja de inmunistoquímica? Dice que los terminales, y esto lo han extrapolado de poblaciones en las que se ha estudiado las translocaciones. Como ven, temas complejos, pero que nos ayudan a comprender la complejidad del cáncer, que no es tan fácil decir quién va a vivir, quién va a morir, quién no vamos a poder luchar, quién sí vamos a poder. Depende de muchos factores, todos ellos radican en lo molecular, en lo que no vemos con nuestros ojos. Por eso, amigarse con lo que no vemos. Ojo con el que le gusta solo anatomía, lo grande, la cardíaca. Amíguense con lo que no vemos porque es el futuro de la medicina. Biología molecular, inmunología, terapias génicas, terapias celulares, CAR-T-cell, ¿no? Células. Entonces, esto de aquí, en hematología tenemos mucho de eso, ¿no? Entonces, simple, cariotipo, ¿no ve? Hágale un cariotipo. Ustedes han de ver ese cariotipo en papel
cuando llevábamos genética en mis épocas, en primero se lleva creo en embriología, nos hacían juntar los cromosomas, ¿no ves? Que tienen que estar todos pareados, lindos, perfectos, ¿no? Eso mismo se puede ver en un microscopio. Cuando hacemos un cultivo de la médula ósea, podemos llevar a las células a mitosis, ¿no es cierto? Y ver que estén pareadas todos. Perfecto. Eso es un estudio muy básico, citogenética o cariotipo simple, pero eso ha avanzado muchísimo y ahora podemos ver partes de los cromosomas por biología molecular y darnos cuenta si le falta algo. Más que eso todavía podemos ver por hibridación, ¿cómo es? Hibridación, fluorescencia y hibridación in situ, FISH, podemos darle color. Entonces decimos, esta partecita de este cromosoma debería ser igual a la otra, verde con verde, rojo con rojo, aquí le falta algo, ¿no es cierto? Como ven acá. Y así tal cual se ve, miren, hermoso es el estudio de FISH. Difícil de realizar, pero fácil de interpretar. De aquí salen todas estas grandes conclusiones. Bueno, mira, doctora, tu paciente tiene una translocación en tal cromosoma, está translocado, o no tiene esta parte, está deleteado. Entonces ya me da, uy, este paciente me va a ver mal. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo hemos logrado mejorar el pronóstico, es decir, por lo menos aproximarnos más al pronóstico para mejorar el tratamiento. El PCR es otra técnica que es con biología molecular, un poco desmenuzando el DNA, ¿no es cierto?, para poder darnos cuenta si hay translocaciones o deleciones. El objetivo siempre es el mismo. Ese es el rol de la citogenética. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es, ya le hemos estudiado su biología molecular si hemos podido, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? ¿Qué me falta saber? ¿Ya puedo darle quimio, doctora? No. Sabemos qué es, tal vez sabemos un poco su pronóstico, pero no sabemos dónde está. Solo sé dónde está de lo que he mirado clínicamente y lo que el paciente me ha referido, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer para saber dónde está? Tengo que hacer imagen. Esto se llama estadificación. Todos los tumores pasan por estadificación. La estadificación en el linfoma es simple porque se hace con una sola imagen de cuello hasta pelvis, que puede ser una tomografía contrastada, buena, pero hoy por hoy ya lo que está más admitido es la tomografía por emisión de positrones, que es una tomografía un poco especial que la vamos a ver después. ¿Qué es lo que quiero detectar? Quiero detectar crecimientos tumorales, ganglionares o extraganglionares. Entonces me clasifica esta persona, Ana Arbor también, dice que voy a clasificar al linfoma del estadio 1 al estadio 4, sabiendo que si tiene solamente un grupo ganglionar comprometido, será un estadio 1, si tiene más de uno, pero a un solo lado del diafragma, será un estadio 2. Si tiene ambos lados del diafragma, será un estadio 3. Y si tiene comprometidas tejidos no ganglionares, llámese médula ósea, sistema nervioso central. ¿Esto es equiparable a metástasis? No. El término metástasis es más abocado, ¿cómo sería? Más importante en los tumores sólidos. Es decir, cuando un tumor de mama se va a cerebro, es un tumor que ha metastatizado a distancia, la connotación es gravísima. Pero en una enfermedad sistémica, donde sabemos que el linfocito va por todo lado, probablemente la connotación de un estadio 4 no sea la misma que una metástasis a distancia. Es decir, si el paciente me dice, doctora, entonces tengo metástasis a pulmón, entre comillas, ¿no? O sea, tiene un estadio 4, quiere decir que tiene un linfoma súper proliferado, pero que finalmente el que está enfermo es el linfocito, ¿no es cierto? Entonces, no es que siempre va a tener mejor pronóstico uno de un estadio bajo que un estadio avanzado, sin duda, pero la connotación no es la misma que en una metástasis a distancia. Obviamente, cuando son las masas gigantes que comprometen intestino, perforan estómago, su pronóstico se va a ver muy comprometido. ¿Ven? Como ven, la estadificación en linfoma es sencilla porque se hace con una sola imagen o con una variedad de imagen diferente, por ejemplo, al cáncer de cervix, que hay que utilizar capaz gammagrafía, capaz cistoscopía, ¿no? Para estadificar. Masa Burkitt, no linfoma Burkitt. Linfoma Burkitt es una variedad no Hodgkin. Masa Burkitt se denomina toda masa, y esto anótense porque aquí está mal, mayor a 7 centímetros. El señor viene con esta bola, la primera imagen que vimos, eso es una masa Burkitt, porque es más de 7 centímetros. Entonces, describo al paciente. Paciente con un linfoma no Hodgkin de los grandes B, estadio 4 con masa bulky mediastinal. Se imagina un paciente que está todo comprometido con una masa gigante en el mediastino.
Es el idioma que utilizamos los oncólogos para poder imaginarnos y estadificarnos y hablar el mismo idioma, ¿no es cierto? ¿Qué es el PET-CT? El PET-CT es una nueva tecnología, no tan nueva, chicos, ya lleva muchos años, pero lo que trata de ver es no solamente el tamaño como la tomografía, sino el tamaño y la actividad metabólica. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hemos tratado un tumor gigante de mediastino, hemos hecho los 6 ciclos de quimio, el paciente ha ido bien, y cuando le hago la tomografía contrastada normal, el imaginólogo me dice, ¿sabes qué, Rocío? El tamaño normal del ganglio es de 1 centímetro. No tiene ya las masas que tenía, pero encuentro 2 ganglios de 1.5 centímetros. Oh, ¿qué es eso? Es linfoma residual, es cicatriz, es fibrosis, el PET, porque han dicho, a ver, ¿cómo podemos reconocer una masa que no es cáncer de una masa que es cáncer? Y bueno, se ha postulado que es poniendo sustancias glucosadas, en base a la glucosa, podríamos detectar actividad metabólica en varios tumores. No solo se usa en linfoma, se utiliza en todos los cánceres. Hay que tomarlas con pinzas porque son tan sensibles que podrían detectar tal vez un resfrío, una sinusitis, un golpe, ¿no? Entonces, por eso es que tiene cierta técnica para realizarlo con reposo absoluto, no poder tener enfermedades extras, pero nos ayuda muchísimo para darle más claridad a las masas que encontramos y seguramente ayuda mucho en el diagnóstico certero y en evaluar la respuesta después, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar después del tratamiento que le hemos hecho cómo está. Entonces, ¿podemos comenzar quimio sin estadificar? No, porque cuando terminemos la quimio no vamos a saber qué estamos viendo, no vamos a tener la respuesta, no vamos a saber, ya, estaba en un estadio 4, ahora está en remisión completa, ¿no es cierto? Eso aplica para todos los cánceres, chicos. Miren acá qué bonito se ve. Facilito, ¿no? Un PET. Entonces, a veces el riñón también capta cuando está pasando, pero miren, claramente hay todavía adenopatías que captan. Esto tiene una graduación. El imaginólogo dirá, está en un rango peligroso, está en un rango que no es peligroso, ¿no? Bien, ¿qué pruebas más voy a hacer? Bueno, tal vez haga una punción de médula ósea, tal vez haga una punción de líquido cefalorraquídeo, qué tipo de linfoma es y con qué compromiso. Y habíamos hablado de que los factores pronóstico también, si bien no tengo toda esa detalle del pronóstico citogenético, en algunos pacientes nos pedimos que son de mucha gravedad, pero no es algo que sea de nuestro cotidiano vivir hoy por hoy. Ya estamos cerca de lograr que sea para cada paciente todo el tiempo, ¿no? Pero son caros. Entonces, sí, lo que nunca debe faltar es nuestro pronóstico clínico. Esto lo puede hacer cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué dice este pronóstico? Dice que ciertas características de los pacientes me van a hacer pensar que van a ir peor o mejor, ¿no es cierto? Sabemos, dependiendo del tipo de linfoma, también que los linfomas T van peor, que los B van mejor, que los Hodgkin van mejor, pero esto nos ayuda un poco a personalizar a cada paciente y nos ayuda a responder esa pregunta que tiene el paciente que dice, ¿me voy a morir? ¿Qué posibilidades tengo de vivir? Bueno, me puedo ayudar con estos parámetros para responder esas preguntas. Por ejemplo, dice que si el paciente tiene más de 60 años, no es bueno, por ende le voy a inferir un punto de mal pronóstico. Aquí dice una cosa muy importante, dice performance status, pero no sé si tengo el performance status. Ay, no tengo, ya. Performance status, ¿qué es eso? Es cómo está el paciente. Por ejemplo, si vemos un paciente sentado en el consultorio, yo puedo decir, a mí me parece que ese paciente está bien. ¿A vos? Ay, a mí me parece que está mal. Ay, yo más o menos. Entonces, es difícil objetivizar el mal estado de un paciente. Entonces, para eso le ponemos una escala. La escala se llama ECOG. La van a encontrar en su libro con detalle. El ECOG dice que un paciente 0 somos nosotros. Podemos hacer todo, caminamos, hacemos todo, no necesitamos de nadie. Un paciente 5 está muerto. Y hay todo el intermedio, ¿no? Un paciente 1 será que hace de todo, solo necesita ayuda para esto. Un paciente 2 será que tienes que ayudarlo a bañarse, pero lo demás hace solo. Un paciente 3 ya está en cama, un paciente 4 ya está en UTI, ¿no es cierto? Entonces te ayudará a ponerle un puntaje. Bueno, dice que los pacientes con un PS mayor a 2 no es bueno, ¿no es cierto? La LDH, lactato deshidrogenasa, marcador de proliferación, burdo marcador, pero marcador al fin, que está elevada, no es bueno. La beta-2 microglobulina que esté elevada, no es bueno. Los estadios avanzados, 3 y 4 de Ann Arbor, no es bueno. Y la presencia de síntomas que casi siempre están,
no es bueno. Entonces voy sumando y dice que hago un score, por ejemplo, dice que si tengo de 0 a 1 de estos parámetros presentes, tiene bajo riesgo. Su probabilidad de sobrevivir a 5 años es del 73%. Y es una respuesta para el paciente, ¿no? Este paciente lucharé, obvio, ¿no es cierto? Estoy luchando por 73% de posibilidades. Entonces, este paciente será el que no voy a bajar la dosis, no voy a equivocarme en los días. ¿Por qué? El mejor hematólogo, el mejor oncólogo no es el que promete curación, es el que promete alinearse estrictamente a los protocolos que han demostrado eficacia. Es decir, si dice el protocolo que debo estadificar a Narvo, que debo hacer IPI, que debo hacer LDH, que debo hacer, ¿no es cierto? Que si el protocolo dice que el R-CHOP, esquema base para el linfoma no Hodgkin, debe ser cada 21 días a esas dosis, es cada 21 días a esas dosis. No importa si el paciente tiene infección, hay que salvar, no importa si el paciente tiene neutropenia, hay que sobrellevar, pero hay que darle al paciente la posibilidad de caer en este porcentaje porque el pronóstico se calcula con el mejor tratamiento disponible, ¿no es cierto? No dice el pronóstico, ay, va a vivir 70%, pero si no tiene plata para hacer su quimio, pero si le has bajado la dosis porque estaba enfermo, pero si no ha venido a su quimio porque no tenía para su pasaje, lamentablemente no dice eso el score. Entonces, lo que tengo que hacer como oncólogo responsable es cumplir los protocolos para que el paciente tenga toda la chance de entrar en este pronóstico, ¿me entienden? Esa es una base de la oncología. Bien, entonces dice que hay linfomas agresivos, indolentes, ahí tienen todas sus variedades que las van a encontrar en su libro. El estándar de tratamiento del linfoma no Hodgkin es el R-CHOP, ahí está la inmunoterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo los médicos hemos logrado encontrar blancos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? A ustedes ya han llevado leucemia mieloide crónica, por ejemplo. La leucemia mieloide crónica antes se trasplantaba, se hacía quimio, se morían, ¿no? Pero la evolución, algunos genios de la medicina han encontrado una translocación que marca el 99% de las leucemias mieloides crónicas, que es la translocación 922 Filadelfia. Entonces, identificada y segundo, tiene la presencia de esta translocación. ¿Qué ha hecho la industria? Ha buscado un medicamento que revierta la translocación. ¿Se dan cuenta ese avance? Esa es terapia inmunológica, no, esa es terapia génica. Entonces, ha logrado revertir, ¿no? Con este medicamento que es el imatinib, ¿no es cierto? Que es bioral, carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque es reflejo del avance gigantesco de la medicina, con muchos fracasos que han costado mucha plata, pero que hoy por hoy el paciente con el MS toma una tableta y se curó, mientras está tomando la tableta, ¿verdad? Y siempre y cuando no tenga efectos adversos. Eso es una evolución del cáncer, es decir, el LMC no es más quimioterapia y trasplante, ahora es una terapia dirigida a revertir la translocación. Lo mismo pasa con el linfoma. Hemos encontrado que la mayoría de los no Hodgkin, el que friega es el linfocito B. Entonces, atacar al linfocito B con un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Esa es inmunoterapia. Hay terapia molecular, génica, inmunológicas y la clásica quimioterapia que lo que hace es este shock famoso, que son 4 drogas, ciclo celular, a lo tonto. Por eso matan también otras células, no son específicas para uno. Matan células de pelo, matan células de la mucosa, ¿no es cierto? Pero matan finalmente. Por eso siguen siendo también base del tratamiento. Entonces, como ven, cada cáncer va a ser su camino. No es que se va a encontrar la cura del cáncer con una pastilla, no. Cada cáncer hará su camino de encontrar un blanco y poderlo vencer, ¿no es cierto? Pero sin duda el pronóstico de los pacientes con cáncer ha mejorado muchísimo y va a seguir mejorando porque es un área de pleno tecnológico, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, antes se hacía solo CHOP y después se ha descubierto el rituximab. Rápidamente se ha cambiado el esquema o se ha aumentado el esquema porque se ha encontrado en estudios trials randomizados, doble ciego, triple ciego, se ha encontrado que mejora la sobrevida respecto al CHOP solo. Y listo, es la forma en que cambia la medicina. El rituximab se utiliza desde el año, ha salido, si mal no recuerdo, 2008,
7 por ahí. No, incluso antes creo que ha salido. Nosotros lo usamos desde el año 2000, bueno, yo llegué en 2012 y ya se usaba en Cochabamba. Entonces, como ven, es un avance, ¿no es cierto? También hay el linfoma Hodgkin tiene un tratamiento básico que se llama ABBD. Si para el linfoma no Hodgkin es el R-CHOP, para el linfoma Hodgkin es el ABBD, lo mismo. Cada letrita es una droga. ¿Por qué se juntan? Eso lo van a encontrar en el capítulo de quimioterapia de su libro, que es muy interesante. ¿Por qué se juntan en cócteles? ¿No? Pues le van a dar su quimio, es un cóctel, dicen, ¿no? Claro, es cierto. Porque cada droga, primero, que ataca un lugar diferente al ciclo celular. Y segundo, que tiene otro tipo de toxicidad. Si la doxorubicina es tan buena, denle un turril de doxorubicina, lo vamos a matar, porque su toxicidad es cardíaca. Entonces, ¿qué hago? Equilibro la... Entonces, hizo la eficacia para matar células. Ese es... Bien. También ustedes tienen que saber que de todos los trasplantes, el 50% va a recaer. Es decir, puedo curar a varios, o sea, puedo llegar a un 70% de remisión completa. ¿Qué es remisión completa? Es que todo lo que encontré como diagnóstico ya no existe. Tenía un ganglio aquí, otro aquí, otro aquí. Cuando hago el PET final, no hay más. Eso es remisión completa. Pero dice que de esos pacientes, la mitad va a recaer. Y esa mitad va a tener que ir a quimios de más alto calibre y va a tener que consolidar con trasplante de médula ósea. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los pacientes con linfoma va a necesitar oncológico conmigo. Verán cuántos linfomas tenemos en Bolivia. Pero no es que son el 50%. Entonces, el trasplante de médula ósea, que lo vamos a tocar mañana o pasado mañana, es una necesidad imperiosa. ¿Ya? Bien. Bueno, esto no vamos a ver todavía, porque vamos a ver en coso. Bueno, creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta del linfoma? Chicos. Doctora, ¿pudiera volver a repetir el R-CHOP, el que es solo sin rituximab? Se me están recortando un poco. O sea, solamente el CHOP, me dice sin rituximab. Ajá, ¿a qué se refería el CHOP? Bueno, el R-CHOP es una terapia combinada. Inmunoquimioterapia. La parte inmunológica es el rituximab, que va a atacar a ese linfocito B que el patólogo me ha marcado. O sea, no va a atacar a otras células. El rituximab es un anticuerpo monoclonal específico para el linfocito B. Excelente, porque tiene muy poca toxicidad y está muy bien dirigido, ¿no? Pero debo asociarlo con el CHOP, que son drogas químicas, ¿no es cierto? Los esquemas químicos, CHOP, ABBD, ISHAP, ICE, que tienen en común. Por ejemplo, ¿por qué se cae el pelo en una quimioterapia? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué creen que se cae el pelo? Porque son células que están en constante mitosis y cuando queremos cortar algún cáncer, queremos parar las mitosis en general y, bueno, ya no se crece más. Exactamente. El folículo piloso, chicos, todo el tiempo crece nuestro pelito, ¿no ve? Entonces, el folículo piloso está en constante crecimiento. Entonces, las drogas dicen, esto es cáncer, ¡pum!, atacan al folículo y por eso se cae el pelo. Lo mismo pasa con la mucosa, ¿no es cierto? Cuando entran a quimioterapia o a radioterapia, la mucosa se daña muchísimo, eso se llama mucositis. ¿Por qué sucede? Porque la mucosa es un tejido de constante regeneración. Ustedes, a ver, ahorita muérdanse, mañana ya no va a haber la mordida, porque ya en la noche se ha regenerado. ¿Me entienden? Entonces, el mismo patrón tiene la toxicidad medular. Nuestra médula ósea normalmente fabrica millones
millones de células. Ahorita estamos fabricando millones de glóbulos rojos, miles de glóbulos blancos. Obvio, si me ponen quimio, la quimio dice, esto es cáncer. Entonces, ¿qué va a producir? Neutropenia severa, ¿no es cierto? Porque va a confundir a mis células mis neutrófilos con cáncer. Entonces, esa es la toxicidad de las drogas químicas, pero sí tenemos muchas drogas que cada vez son más específicas para seleccionar a la célula cancerosa sola. Bueno, este tema, que no me crean, lo hacíamos en 2 clases, pero ahora tenemos que correr. Mañana, bueno, ¿tiene alguna otra pregunta del linfoma? Espero que de aquí vaya el libro, antes de que se les olvide todo. Libro de San Miguel, lean ese libro, lo tienen en la Lucy y también lo tienen en sus celulares, está free. La antepenúltima versión, creo que es el libro de Hematología de Jesús San Miguel. Lean el capítulo de linfomas en fresquito y vamos avanzando para el examen. ¿Ya? Bueno, mañana, chicos, tengo un problema porque yo mañana termino la consulta requete tarde. Entonces, mi idea es que mañana podamos tener clase a las 8:30 de la noche. Está bien, porque si es tarde, aunque estamos bien tempranito, comenzamos la clase 8:30, no sé si les parece. Van a venir los mismos nomás mañana. 8:30 está bien, doctor. Está bien, doctor. De la noche. Ya, entonces mañana tómense un cafecito, vamos a avanzar mieloma rapidito y vamos a empezar trasplante, ¿ya? Porque el trasplante es larguito. Como les digo, tenemos que terminar, ¿cómo vamos a terminar? Bueno, tal vez nos prestemos un día del doctor Gareca, aunque no quiere prestarnos, pero estamos todos retrasados. No es culpa ni del doctor Macías, él estaba en tiempo, creo que estaban retrasados desde adelante. Bueno, con calma. Igualmente, como les digo, esta es una orientación, chicos, no es que literal va a entrar de las diapositivas. Está muy orientado al libro. Si leen el libro, se van. ¿Está bien? Sí, doctora. Perfecto. Nos vemos mañana, cuídense. Hasta mañana, 20:30 en punto, por favor, ¿ya? Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, gracias.